Muy brevemente, el tercer viaje del apóstol Pablo, de sus viajes misioneros, vamos a verlo brevemente. Aquí pueden ver el mapa. Ya hemos visto el primero, segundo viaje, ahora vamos a ver el tercero. Como ven, el mapa se ha estado llenando poco a poco y después de este video vamos a ver el cuarto viaje, el cuarto posible viaje donde llega Pablo a Roma y es martirizado allí. Pero por lo mientras vamos a ver el tercer viaje. Este tercer viaje no tiene que ver África nada con esto, simplemente es espacio poner aquí. Consta del episodio o capítulo 18 al capítulo 21 del libro de los Hechos y transcurren en el 52 al 56 después de Cristo, es decir, son 5 años aproximadamente que dura el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y eran 4 propósitos por lo menos, ¿no? El primero era el de fortalecer a las iglesias. El segundo, por lo menos, era estar en Éfeso, regresar y cumplir la promesa que dio en Éfeso de que se tenía que ir, pero iba a regresar si Dios quería, como dice el libro de los Hechos, ¿no? Y en Éfeso él dejó a Priscila, la mujer, y a Aquila, el hombre, el matrimonio. Los había llevado de Corinto a Éfeso y ahí se quedaron ellos también como misioneros y como cristianos. El tercer propósito era recoger una ofrenda para los judíos pobres de Jerusalén, recoger de las iglesias dinero para llevarlo a Jerusalén a los judíos pobres. Eso lo dice en la carta de los Corintios, en las 2. Y entonces vemos el cuarto, que es entrenar y reclutar nuevos misioneros para poderlos entrenar, capacitarlos y que haya nuevos misioneros alrededor del mundo, y no solo Pablo, Bernabé y Silas y los demás, sino más, ¿no? Entonces vamos a ver rápidamente, porque no vamos a poder abarcar todo porque es muchísimo conocimiento. Les repito, está en el libro de los Hechos, capítulo 18 al 21, en donde está todo este tercer viaje misionero. Hay muchas cosas, pero simplemente voy a mencionar brevemente las localizaciones de lo que pasa en cada uno de los puntos donde Pablo viajó, ¿no? Entonces el primero, como siempre, es Antioquía. Va a viajar hasta Frigia. De Frigia va a pasar por lo menos a la zona otra vez de Galacia, a la zona de los Gálatas, al Asia Menor, pero allí va a llegar a Éfeso, y aquí se va a quedar muchísimo tiempo. Éfeso sería esta costa pequeña y este sería el mar. Está lleno de letras, pero este es el mar, este es tierra y este es tierra, mar, tierra, ¿no? Y esta es la costa, el Éfeso, la ciudad de Éfeso, y aquí se van a hacer muchas cosas, le suceden al apóstol Pablo, ¿no? Y brevemente vamos a ver que hijos de Seba, o sea, unos personajes trataron de imitar los milagros que hacía Pablo y sufrieron vergüenza por hacer eso. El demonio, de hecho, les dice a ellos, les dice: yo conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y el demonio del hombre o del joven los ataca y salen huyendo ellos, ¿no? Entonces vamos a ver que Demetrio, el platero, que ganaba dinero de fabricar ídolos de plata de la diosa Diana, la gran diosa Diana, decían los efesios. Viva la gran diosa Diana, decían, que no tiene nada de grande, pero bueno, es un ídolo que ellos adoraban. Y esta diosa, esta estatua de la diosa Diana les daba dinero, les daba ganancias, y al Pablo predicar que no hay ningún Dios visible, sino solo el invisible y Jesucristo, pues obviamente la gente dejaba de comprar estos ídolos y dejaba de ir a la iglesia, de ir al templo de Diana, y entonces bajaban las ofrendas y el dinero y el comercio que producía la religión pagana de los de Asia y los de Grecia, ¿no? Entonces se alborota el pueblo en Éfeso, pero antes de eso, evidentemente Pablo pasa por lo menos 1 año 7 meses en este lugar. Pablo pasa allí 2 años en Efesios. Pablo pasa 2 años allí en Éfeso, predicando la palabra, haciendo milagros. Él al principio quiso estar 3 meses con los judíos. Quiso estar todos los años, ¿no? Pero los judíos lo aguantaron 3 meses hasta que lo expulsaron, y se fue de los judíos a los gentiles, ¿no? Y entonces 1 año 7 meses dice que todos los griegos y los de Asia escucharon la fama del cristianismo por Pablo y sus milagros y su predicación, ¿no? Entonces se alborotó al final del tiempo, Éfeso se alborotó contra Pablo. Gallo y Aristarco y Alejandro, sus colaboradores de Pablo, evidentemente le ayudaron, evitaron que se muriera. En el teatro Alejandro da un discurso
y como vieron que era judío Alejandro, dice que gritaron por 2 horas seguidas. Los de Éfeso gritaron por 2 horas seguidas: viva la gran diosa Diana, ¿no? Sabiendo que los judíos creen en un Dios invisible, ¿no? Entonces queriendo imponer su ideología pagana, su ideología de Asia, de la diosa Diana sobre la ideología judía de un Dios invisible, ¿no? Bueno, en fin, después de estas cosas, Pablo tuvo que huir, tuvo que salirse de Éfeso por el alboroto que se hizo en Éfeso, por esos años de predicación. Y entonces va a Macedonia, porque él ya se había propuesto antes ir a Macedonia. Él lo escribe, él dice: yo quiero ir a Macedonia y después a Roma. Entonces primero va a Macedonia, cumple su promesa, sus deseos lo cumple, y viaja a través de todas estas partes que ya hemos visto en videos anteriores. Y antes de que él saliera de Éfeso a Macedonia, ya había enviado a Erasto y a Timoteo, ¿no? Él ya los había enviado. Hay algo importante que no mencioné, pero antes de que Pablo llegara a Éfeso o estuviera todo este asunto de Éfeso, había aparecido en escena un nuevo personaje llamado Apolos. Apolos había llegado a Éfeso, y Apolos era judío y era un conocedor grande del Antiguo Testamento y las Escrituras, pero solo había escuchado el mensaje hasta Juan el Bautista, no había conocido más allá el mensaje de Cristo y el mensaje de Pablo, ¿no? Entonces Aquila y Priscila le enseñan a Apolos mucho más, lo ministran más, lo enseñan más, lo educan más, y entonces Apolo logra captar rápidamente, evidentemente, el mensaje de Cristo, y los de Éfeso, los de la iglesia de Éfeso, los cristianos, lo envían a Macedonia para que predique allí, y en Macedonia es muy bien recibido Apolos porque era elocuente, era conocedor, era inteligente, era docto, era un buen cristiano, ¿no? Entonces por eso Pablo lo menciona en sus epístolas a los Corintios, ¿no? Y dice que algunos se pelean diciendo: yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no? Y dice Pablo: pues, ¿quién es Pablo y quién es Apolos, ¿no? Yo regué, pero Apolos regó, pero el fundamento es Jesucristo, ¿no? Que no sean carnales, que no estén sujetos a la carne de decir: yo soy de Pablo y yo soy de Apolos, ¿no? Yo soy de tal predicador, yo soy de tal, no. Simplemente somos colaboradores de Dios y ustedes creyeron por nosotros, pero el centro, vean a Jesucristo, ¿no? Entonces Pablo va de Éfeso a Macedonia, y aquí se encuentra otra vez con Erasto y Timoteo. Este es el cuarto paso, ¿no? Entonces el primero rápidamente sería aquí en Frigia, y después en Troas, después va hacia Éfeso, y después de Éfeso va a Macedonia, y entonces de Macedonia nos dice la Biblia que Pablo planeaba regresar ya de su tercer viaje, ya después de 3 o 4 años estar allí, pasar por todas estas partes y quedarse 2 años en Éfeso. Él planeaba regresar a Jerusalén de nueva cuenta para la fiesta de Pentecostés, pero se dio cuenta de que los judíos lo estaban esperando en el trayecto marítimo, y entonces le dijeron: no te vayas por ahí porque te van a agarrar y te van a matar, ¿no? Entonces Pablo decide regresar a Jerusalén, primero por tierra y después por mar, ¿no? Cambiar la ruta que siempre había tenido, como vemos aquí en el segundo viaje, que siempre fue marítima. Entonces él decide, y en el primer viaje también posiblemente fue marítima, de regreso a Antioquía. Entonces primero decide regresar por mar, ¿no? Y entonces regresa otra vez por Macedonia, va de regreso y pasa a Filipos, pasa por Troa y todos estos asuntos, ¿no? Y entonces lo alcanzan en Troas 7 cristianos fieles. Entre ellos venía Timoteo, Gaya y Aristarco, los que lo defendieron en Éfeso en el teatro de la diosa Diana. Alejandro no se menciona, pero bueno, van ellos 7. Y entonces dice la Biblia que se quedan 7 días allí en Troas con estos personajes. Y dice que Eutico se cae. Ustedes saben esa historia, ¿no? Que Pablo predica tanto y se alarga hasta la noche, hasta la medianoche, que Eutico se quedó dormido en la ventana de un tercer piso, y por quedarse dormido se cayó de ese tercer piso, cayó al suelo y se mató. Pero el apóstol Pablo bajó de las escaleras y lo resucitó con el poder de Jesucristo, ¿no? Y fueron consolados todos ellos. Entonces dice que después de estos asuntos, Pablo mandó a reunir a los ancianos de Éfeso. Ya no quiso regresar a Éfeso porque se iba a tardar mucho tiempo, el tiempo le quedaba corto, y quería llegar a la fiesta de Pentecostés, si fuera posible, a Jerusalén pronto. Entonces cita a los ancianos de Éfeso, los cita en la ciudad de Mileto.
Entonces Pablo viaja a través de varias ciudades, ¿no? Están las ciudades de Asón, de Mitilene, Samos, Quío, Trogilio, muchas ciudades extrañas hasta llegar a Mileto, ¿no? Va por mar, y, bueno, aquí al principio fue por mar, después por tierra Troas, y otra vez por mar y otra vez por tierra, y entonces aquí se encuentra con los ancianos en Mileto, que no es aquí, sino un poco más a la costa, era costa, y entonces lo puse aquí por cuestiones de espacio, pero Mileto, como pueden ver, era una playa, ¿no? Mileto era una playa. Aquí se encuentra con los ancianos que citó de Éfeso. Ellos oran y les predica, el apóstol Pablo les predica y les dice, posiblemente es la última vez que yo me veo con ustedes, por lo tanto es un episodio muy emotivo, lloran posiblemente, oran y se abrazan y todo, y Pablo les advierte que vendrían ancianos y miembros de iglesia y falsos maestros y falsos profetas a engañar a la iglesia y serían hombres perversos y aún entre ellos se iban a levantar, ¿no? Entonces les advierte contra la apostasía el apóstol Pablo, ¿no? Entonces de Mileto, de la costa de Mileto, ahora sí agarran barco y tierra hasta a pasar por Cos, por Rodas, por Pátara, y llegan a la costa, ¿no? Y de esta costa, entonces ahora sí toman un barco y directamente por mar llegan hasta Tiro. Tiro está arriba de Jerusalén, entonces llegan a Tiro y aquí oran otra vez en la playa con los hermanos de Tiro y entonces le piden a él que no vaya a Jerusalén, ¿no? Eso está en Hechos 21, entonces dice después, llega a Tolomeida un día y después llega a Cesarea otra vez, una ciudad que aparece en los anteriores viajes de Pablo que ya vimos. Entonces llega a Gabo, un profeta de Judea, un profeta cristiano, un profeta del Señor Jehová de los ejércitos, y se hospedaron en la casa de Felipe, uno de los 7, el famoso Felipe, ¿no? Que tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿no? Y entonces dice que llega a Gabo, el profeta, y les advierte, toma el cinto de Pablo y se lo pone en los ojos y en las manos y se ata y dice, así sucederá con el varón de este cinto si va a Jerusalén, así dice el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, cuando Lucas, Timoteo y los demás escucharon eso, le rogaron a Pablo que no fuera, pero Pablo les responde que no entristezcan su corazón, que él está dispuesto no solo a ir a Jerusalén, sino a morir en Jerusalén si es la voluntad de Dios. Él estaba dispuesto a derramar su vida, a ser un mártir sin problemas, ¿no? Entonces, de Cesarea, pues va a Jerusalén y los acompañan algunos hermanos, entre ellos menciona Hechos 21, Nazón, y entonces llega a la fiesta de Jerusalén, en la fiesta de Pentecostés, y es cuando sucede el cuarto y último viaje del apóstol Pablo, que vamos a ver en los siguientes videos. En el siguiente video, perdón. Dios te bendiga.